Nuestro Señor Jesús, consciente de que bien pronto va a ir a la cruz, morir y resucitar, está dando las instrucciones a sus discípulos de cómo debe comportarse la institución que precisamente lo va a representar en la tierra una vez resucitado. Eso es la iglesia. Esa es la serie que estamos teniendo de hace unas semanas para acá. Y el capítulo 18 en adelante está dando estas instrucciones. Nos ha hablado y hemos entendido que el pueblo de Dios debe caracterizarse por un pueblo humilde y debe rechazar el orgullo que tiene sus diferentes formas de manifestarse. También el pueblo de Dios debe procurar evitar ser piedra de tropiezo, y el pueblo de Dios también debe ser un pueblo que se conozca por el perdón. Entonces, por la naturaleza de la iglesia, esta santa institución no puede ser un lugar de odio, no puede haber desprecio hacia sus miembros, no puede haber hostilidad entre los hermanos, no puede ser un lugar donde haya burlas, no puede ser un lugar donde se encuentre animosidad entre ellos. Debe ser un lugar donde todos sus miembros hacen todo lo posible por sofocar el conflicto. Cuando el Señor pronunció estas palabras era precisamente cuando ellos les preguntaron de quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería el más importante, los puestos más importantes en el reino de los cielos? Y el Señor les dio la lección de que debían evitar el orgullo, buscar la humildad y de que debían recibirse unos a otros. Que todos debían humillarse bajo la poderosa mano del Señor. También aparte de eso nos advirtió acerca de ser tropiezo, y eso lo vimos la semana pasada. Y que debemos recibir a todos los hermanos, sea cual sea su condición social, su condición física, o su posición intelectual, si lo quiere de otra manera. Pero el Señor en estos versículos que acabamos de leer da un mandamiento también a la iglesia. Lo que vamos a aprender hoy es el mandamiento de no menospreciarse, de no tener en poco a los creyentes. El versículo 10 comienza con el mandamiento: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños a los cuales no debemos menospreciar? Es verdad que dijimos que dentro de la iglesia hay algunos que por su tiempo ya deberían ser maduros y hay otros que están empezando en la fe y que debemos tener cuidado de no influenciarlos a descarriarse del Señor. Pero la verdad es que esa frase de los pequeños de Dios se aplica para todo cristiano. Eso es lo que dice el capítulo 18, versículo 3, cuando Jesús le dice a sus discípulos, versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que está diciendo el Señor es que si no nos humillamos, es imposible entrar en el reino de Dios. Es imposible entrar en el reino de Dios con el ego inflado. Así que si no nos humillamos y no nos reconocemos vulnerables, necesitados, es imposible entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, los pequeños en estos textos también se refieren a todos los cristianos, a todos aquellos que en verdad por la fe han nacido de nuevo. La Biblia enseña que todos ellos, todo cristiano, es un pequeño de Dios. Dios es su Padre. Pequeños a sus propios ojos. Son pequeños entre los demás discípulos y son despreciables para los ojos del mundo. Esos son los cristianos. De tal manera, hermanos, que la Biblia, el Señor Jesús, nos está ordenando en que en el trato de unos con otros está prohibido menospreciarse o despreciarse, tener en poco. El Señor nos está dando un mandamiento muy fuerte. No debemos actuar con parcialidad. No debemos actuar con parcialidad por la apariencia física. No podemos dejar que el desprecio social común de la sociedad en que vivimos se mezcle dentro de la iglesia. Es cierto que dentro de la iglesia existe la tentación de tratar a personas de una forma especial. ¿Y por qué esa tentación? Por aquellas cosas que reconocemos que podemos sacar de ellos.
tenemos la tentación de tratar a otros de una forma especial. Y al mismo tiempo tenemos la tentación de despreciar a otros porque, bueno, ¿qué voy a sacar yo de esta persona? Y en esa forma, tal vez no lo desprecias a veces de palabra, pero en tu corazón desprecias a tu hermano. Lo que está diciéndonos el Señor acá es un mandamiento a que no lo hagas. Los fariseos, por ejemplo, hicieron todo eso todo el tiempo. Miraban a los ignorantes que no tenían el estudio como ellos, como débiles, menospreciables. Ellos rechazaban a las personas que no tenían la educación que ellos tenían. Recuerden en Juan 7, cuando los alguaciles llegan a ellos que no pudieron prender al Señor Jesús, porque ellos decían, los alguaciles le reportaban, ningún hombre ha hablado como este, hablando de que la doctrina de Jesús era poderosa y diferente. Y entonces ellos despreciaban, pero revisa si de Belén ha salido un buen profeta. Ellos despreciaban a las personas que no tenían la educación que ellos tenían. Eso eran los fariseos, pero así no debe ser en el reino de Cristo. El reino de Cristo debe ser un lugar donde a pesar de que una persona no haya tenido estudios formales, pero que conoce la riqueza de los oráculos de Dios, puede educar a un PhD en el reino. ¿Sabe que ese es precisamente lo que sucedió con John Bunyan? John Bunyan es el autor del Progreso del Peregrino. Escribió muchos otros libros, pero ese es el más famoso. Ese es el más famoso por la bendición que tiene. Pero de la literatura clásica, después de la Biblia, es el libro con más venta de toda la historia de la literatura clásica y del cristianismo. Lo interesante de John Bunyan es que él no tenía estudios superiores formales. Pero todos los creyentes, aún los que llevan el mayor doctorado en cualquier seminario bíblico y doctorado en cualquier universidad secular, se ha sentado a aprender de la sabiduría y espiritualidad que Dios le otorgó a John Bunyan. Porque así es el reino de Dios. No estoy menospreciando la educación, hermanos. Tampoco no debemos despreciar la posición que se haya alcanzado en esta sociedad por algunos hermanos. Pero lo que debemos entender es que en el reino de Dios nos manejamos con estándares diferentes. ¿Cuál es el estándar diferente en el reino de Dios? Quebrantamiento, humildad, santidad y amor a Cristo. Eso deben ser las personas que más queremos ser amigos de ellos. Aquellos que nos enseñan y nos muestran quebrantamiento, humildad, santidad y amor a Cristo. No traemos las barreras sociales que el mundo ha construido. Más bien, nos medimos por una sola cosa. Lo que nos mide a todos nosotros es una sola cosa, que todos fuimos comprados por la sangre de Cristo y todos fuimos injertados en el mismo cuerpo por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Juan Crisóstomo, un predicador de los primeros siglos de la iglesia, dijo, donde está la envidia y el amor a la gloria propia, no hay lugar para la amistad sincera. Si la gente, hermano, está comprometida en buscar su propia gloria, siempre estarán envidiosos de los demás. La amistad sincera nunca será posible. Pero cuando estamos dispuestos a servir a nuestro Señor, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, así lo dice Pablo, entonces veremos en otros las oportunidades para dar un servicio humilde y la fuerza del testimonio y el poder del evangelio se verán en la iglesia como el sol en pleno mediodía. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que estuvieran amor los unos por los otros. En la iglesia, hermanos, no apagamos las mechas humeantes ni terminamos de romper las cañas cascadas. En la iglesia hay personas bien heridas que son mechas que arden sin llama, no la terminamos de aplastar. Y hay personas heridas que están rotas, no la terminamos de romper. Cristo
las cuida y las recupera. Ese es el mandato de este texto. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y así debe ser el trato entre todos nosotros. Aparte del mandato, el Señor ahora nos va a enseñar 3 razones para que no menospreciemos, para que cumplamos este mandamiento. 3 razones para cumplir el mandato de no despreciarnos unos a otros. El primero está en el versículo B, la parte B del versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, mandato. Primera razón, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La primera razón por la cual no debemos despreciarnos unos a otros es por la relación que tienen los creyentes con los ángeles de Dios. Realmente es una frase muy extraña, ¿cierto? No menosprecien al pueblo de Dios porque sus ángeles están en los cielos, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De esta frase, algunos dicen que se puede derivar la doctrina del ángel guardián. Eso empezó con los judíos no cristianos en el siglo I, siglo II, y también fue muy establecido por la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. De hecho, hay una oración que a todos, yo crecí en un hogar católico que me enseñaron el Padre Nuestro, el credo, ¿verdad? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y toda esa oración, yo sé que quizá la gran mayoría se lo sabe. Pero realmente el texto no enseña de que cada persona tiene un ángel guardián en particular. Ni el resto de la Escritura lo enseña así y este texto tampoco. ¿Qué sí nos enseña el texto? Primero veamos qué debemos entender acerca de esta frase de los ángeles de Dios. La Escritura enseña que los ángeles son criaturas gloriosas y poderosas que si pudieras verlas, hermanos, caerías al suelo de terror. Yo sé que muchas personas dicen haber visto ángeles. Muchos nos van a hablar de que un ángel se le apareció o en las películas, por lo general es alguien así, tú sabes, un modelo de esos norteamericano, perfiladito, bien blanco, unos ojos azules, color mar y un pelo amarillo de oro. Una cosa que, según el estándar del mundo es muy hermoso y produce mucha ternura. O si lo prefieres, es un bebé, un niño, una niña con esa cara angelical de tanta inocencia y el ángel produce una ternurita que conmueve al más duro que haya en este mundo. Esa no es la imagen de la Biblia de los ángeles. La imagen de los ángeles que muestra la palabra del Señor son criaturas gloriosas, poderosas, que si las pudieras ver, caerías al suelo de terror y miedo. Recuerden, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 9, se narra de que habían unos pastores en la noche, en la vigilia de la noche, cuidando ovejas. Por lo que sabemos del rey David, cuando era un pastor, cuidaba a las ovejas y si era necesario, se enfrentaba a un león, a un oso, o a lo que fuera, al depredador. Eso ya nos dice que un pastor de ovejas, eso era un hombre rudo, un hombre de verdad valiente. Yo no me imagino en campo abierto en la noche que se me aparece un león. Yo creo que antes de que el león me atrape ya me muero del susto. O sea que tenemos que los pastores son hombres o campesinos rudos, fuertes, que no le tienen miedo a la oscuridad y no le tienen miedo a que aparezca un león, un oso, lo que sea de estos animales depredadores, porque como David, fuese oso, fuese león, yo lo agarraba por la quijada. Por eso que David fue el general militar que fue. Yo obviamente no le llego ni cerca. Pero estos hombres rudos, acostumbrados a las vigilias de la noche, esperando que probablemente aparezca un león, un animal depredador y sin temor, dice Lucas 2:9 que se le presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó, el resplandor, y estos hombres tuvieron gran temor.
No sintieron ternurita. Mira, comparece las ovejitas nuestras. No, ellos tuvieron gran temor y el ángel cuando le habla, lo primero que les dijo es, no temáis. Porque estos tipos estaban seguro temblando de terror. Estos que no les da miedo un león hambriento. Inmediatamente después que el ángel les habla, por general aparece un ángel y están detrás de él una huestes de ángeles. No temáis, no vinimos a destruirlos, vinimos a darles buenas de gran gozo. Era el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. El Señor entonces hace una afirmación que los ángeles de Dios, un ejército, huestes celestiales, están a la disposición del pueblo de Dios. Son un ejército celestial que los cuida. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, como cuando vemos a una figura política importante, un presidente o una figura política, ya sea venezolana o de otros, que usted no se puede acercar a ellos fácilmente porque tiene anillos de seguridad. Esos tipos están alrededor de él, del quien cuidan, esperando el más mínimo movimiento extraño para atacar al objeto peligroso. Esa es básicamente la imagen que hay, que el Señor está diciendo que los cristianos no se deben despreciar unos a otros porque los ángeles de Dios guardan al pueblo de Dios. En Génesis 3:24, la primera mención que hay acerca de los ángeles, se mencionan que ellos están armados con espadas de fuego. Son gloriosos, poderosos y de paso están armados con armas de guerra. Para que tenga una imagen más o menos de lo que es aproximadamente, vean Daniel, vamos a Daniel capítulo 10. Libro en el Antiguo Testamento del profeta Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículos 5 al 12, dice: Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago. Él está dando imágenes porque él no puede expresar lo que vio. Es algo, una criatura formidable. Un rostro que parece un relámpago. ¿Cómo es eso? Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Por qué? Sino que se apoderó de ellos, ¿qué? Un gran temor, y se huyeron y se escondieron. Apareció un ángel, y la gente lo que tuvo fue terror. Versículo 8. Que después yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Con mi rostro en tienda, acabado totalmente. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, muy amado. Daniel, ¿qué dice? No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Estamos viendo una aplicación de lo que dice el versículo 10, el Señor Jesús acerca de un Hijo de Dios. Sus ángeles están siempre viendo el rostro de Dios y están cuidando a su pueblo.
A Daniel tuvo que decírsele, tranquilo, no temas, porque es una criatura formidable. Un gran teólogo de la iglesia, William Hendrickson, dijo, amigos, acerca de los ángeles, amigos de los redimidos, velando constantemente por ellos, profundamente preocupados en su salvación y prestándoles servicio en todo sentido, también al ejecutar el juicio de Dios sobre sus enemigos. Los ángeles de Dios están al atento de las órdenes de Dios para juzgar y llevar el juicio de Dios a los enemigos del pueblo de Dios. Y si esos enemigos están dentro de la iglesia, se la verán con ellos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41. Si no lo tiene, escucha, dice el texto. Versículo 41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que es el tema de nuestro texto. Y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Hebreos 1, 13 y 14 dice que los ángeles de Dios son ministros en servicio de los herederos de la salvación. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, hermanos, ¿no cree? Los ángeles de Dios custodian al pueblo de Dios. ¿Por qué entonces no deberíamos despreciar a los pequeños de Dios? ¿Por qué entonces no podemos despreciar y menospreciar a los hijos de Dios? Porque hay ángeles armados de pie ante el rostro de Dios, esperando su orden para ejecutar su juicio. ¿Qué significa que digan están frente al rostro de Dios? Bueno, esta frase significa que tienen acceso directo a Él, esperando que Dios hable. Y cuando Dios hable, ellos ejecutarán la orden de Dios. Una imagen que nos podemos imaginar es aquellos hombres que han entrenado a sus perros pero como un Doberman, un Pitbull, fuertes, que están ahí sentados mirando constantemente a su amo, pero que apenas a la orden van inmediatamente a hacer lo que el amo le ha mandado. Eso es lo que dice nuestro texto, si la imagen nos puede ayudar. Estos ángeles, figuras o criaturas poderosas, están contemplando el rostro de Dios, esperando que Dios hable. Y cuando Dios hable, irán con todo su poder a ejecutar el juicio de Dios sobre los enemigos de la iglesia. Un autor, Hendrickson, hace referencia a otro autor holandés teólogo, y acerca de este texto dice, primero, no enfatiza que los ángeles hablan a Dios en favor nuestro. O sea, no es que los ángeles median, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sino más bien que Dios, por medio de sus ángeles, cuida a sus escogidos. Y en segundo lugar, sin embargo, el cuidado y la vigilancia de los ángeles en favor de los hijos de Dios no es de un carácter mecánico o arbitrario. Él dice, por el contrario, los ángeles sienten las necesidades de los hijos de Dios en sus corazones mismos, están profundamente interesados en ellos y los aman. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué hará entonces Dios con los cristianos que sirven de tropiezo o que desprecian a otros, que se burlan o desprecian por su apariencia física, estatus social, que se aprovechan de los demás, que les sacan ventaja y que usan a los demás como peldaño e inclusive para hacerlo lo que ellos, herirlos y no tener ningún cuidado? ¿Qué les hará Dios? Este texto nos dice, enviará a sus ángeles que hemos visto y ellos se encargarán. Esa es la primera razón por la cual no podemos despreciar a los hijos de Dios, por su relación con los ángeles de Dios. Segunda razón. La segunda razón que no debemos despreciar a los hijos de Dios, no lo podemos menospreciar,
es por su relación con Cristo. No solamente debemos tener cuidado por la relación que tienen con los ángeles de Dios, también debemos tener cuidado por la relación que tienen con el Hijo de Dios. Versículo 11. Segunda razón, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejar las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. El Señor sacude a los discípulos con esa pregunta de versículos 12. ¿Qué os parece? Ellos están debatiendo de quién es el más grande en el reino de los cielos y ellos están en la competencia de quién es superior. Y viene el Señor y les da esta parábola. Pero ¿saben qué? Para mí hay más regocijo en cuanto a la parábola de la oveja perdida. Era algo conocido aunque ninguno de los discípulos de los 12 apóstoles era pastor de oveja, la figura era bien conocida, sobre todo porque en el Antiguo Testamento se hacía referencia al Padre como oveja, como el pastor de sus ovejas. Y lo importante de acá el Señor les dice es que hay más regocijo en Cristo, en el que los vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay más regocijo cuando una oveja se ha alejado del redil y Él con su poder la trae de nuevo. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquellos que hemos tenido más de un hijo, sabemos a qué probablemente podemos entender. Cuando nuestros hijos, uno de ellos está enfermo, ¿a dónde va toda nuestra atención, todos nuestros recursos y toda nuestra capacidad? Al niño enfermo. No es que odiamos al otro, lo dejamos de querer, sino que por su condición que no está en buena salud, nuestro corazón va hacia, en ese caso, Él. El Señor nos está diciendo que eso siente Cristo cuando una de sus ovejas, es cierto también que la parábola de la oveja perdida se utiliza mucho para hablar acerca de la evangelización. Y en Lucas se enseña acerca de esto. Sin embargo, el uso que le da Mateo a la parábola y las palabras del Señor Jesús no tiene que ver aquí con la evangelización, tiene que ver con el trato de los creyentes unos con otros. Es decir, hermanos, cuando uno que ha profesado fe en Cristo, por circunstancias que sea, se ha alejado del redil, es nuestro deber buscar a la oveja perdida, porque a Cristo se regocijará más cuando Él venga o ella venga que por las 99 que no se han descarriado. Eso enseña el texto. Por eso no podemos despreciar a ninguna de las ovejas más pequeñas, por su relación con los ángeles y por su relación con el Hijo de Dios. En Ezequiel capítulo 33 hay una imagen que para los judíos era muy conocida acerca del Padre Dios como pastor de sus ovejas. Puedes escuchar Ezequiel 33, 11 al 16, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y el de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil.
Jesús está diciendo que Él es el Señor que cuida a sus ovejas, a todas sus ovejas, especialmente a la que se ha desviado, hermanos. Es el corazón de Cristo, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, nadie las puede arrebatar de mi mano. Un cristiano puede pecar, un cristiano puede tropezar, un cristiano se puede desviar, pero un cristiano nunca será sacado de las manos del Señor, porque Él mismo está comprometido a buscar. Yo las buscaré, las traeré. Y Cristo está diciendo, yo soy ese buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y puesto que es el corazón de Cristo y Él habla claramente de que se regocijará más por aquella que vino, hermanos, es nuestro deber buscar a la oveja perdida. La iglesia debe ir y rescatar a sus ovejas, aquellas que se han alejado. Los cristianos, los pastores de la iglesia deben sentir una carga enorme por aquellos que han hecho su pacto de membresía y por alguna razón no han vuelto al redil. Debemos ir como dijo Pablo, con el ministerio de la reconciliación. Os rogamos en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Regresa, el Señor Jesús te está buscando. Es nuestro deber, hermanos. Acabamos de ver a un grupo de hermosos hermanos hacer el pacto de membresía. Debemos recordar que nosotros también lo hemos hecho. Debemos guardar ese pacto, porque es cosa seria romper el pacto. ¿Recuerdan la clase de los votos y los juramentos? Que por el rompimiento de ellos la tierra se enluta. Es algo peligroso no tener en cuenta el pacto de membresía que han hecho los miembros de esta iglesia. Y cuando veamos a un hermano que vive evitando las promesas del pacto, las estipulaciones del pacto, debemos con todo el amor del mundo buscarlo y traerlo al redil. También, hermanos, cuando visitamos, animamos, exhortamos, llamamos a los hermanos, no lo hacemos porque somos pesados, entrometidos, sino porque es lo que Cristo hace y quiere que lo hagamos. No importa si caíste en droga, alcoholismo, inmoralidad sexual, ira. Si eres un hijo de Dios, Cristo te dice, ven, tus pecados han sido perdonados. Y así la iglesia debe hablarle al pueblo del Señor. Pero también, hermanos, tenemos que notar y debemos pensar que Cristo pone esta figura acá y dice que abandonar la iglesia es descarriarse. Faltar a los cultos, tenerlos en poco, dice mucho de la temperatura espiritual de quienes dicen ser ovejas de Cristo. Y los demás, por mandato de Cristo, estamos obligados a impedir que eso suceda. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar a lo que se había perdido. Los primeros signos de la apostasía es la ausencia de las reuniones de la iglesia. Debe escandalizarnos cuando un hermano o una hermana, por razones que no son de peso, se ausenta de las reuniones de la iglesia. Ese hermano o esa hermana está corriendo un grave peligro. Hay leones, hay osos, hay tigres. Está el diablo con todos sus demonios queriendo devorarte. Si eso ya ha pasado, la Biblia enseña que Cristo se regocija cuando vuelve. De hecho, hermanos, debemos regocijarnos porque es el poder de Cristo cumpliendo su palabra. Y nos debe hacer pensar que si yo, por alguna razón, me descarriara, el poder de Cristo me va a hacer volver. Cuando vemos a un hermano que se alejó y vuelve. Probablemente tuvo una temporada de pecado. Probablemente viene herido porque las bestias del mundo no van a tener compasión. Pero cuando lo veamos debemos decir con Cristo, me alegra verte, hermano,
bienvenido de nuevo. No hay por qué avergonzarse de volver al redil. El Señor va a sanar todas las heridas que se haya causado el maligno. Hemos visto que la primera razón por la cual no podemos menospreciarnos es por la relación que tiene el pueblo de Dios con los ángeles de Dios. La segunda razón, nos la dio el texto, es por la relación que tiene el pueblo de Dios con el Hijo de Dios. Y en tercer y última razón, que para ir terminando el sermón, no podemos despreciar a los hijos de Dios por la relación que tienen con el Padre. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Así, dice el Señor, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es importante que podamos aclarar esto de no es la voluntad de Dios que se pierdan. En otras versiones dice no es el deseo de Dios, pero eso del deseo de Dios debe ser entendido. Cualquiera de nosotros puede estar en una tarde acalorada y puede desear comerse un helado y no por eso se lo va a comer. Yo desearía una Coca-Cola bien fría con hielo y no por eso va a suceder. Puede que suceda, puede que no. Pero la palabra que se usa acá acerca de la voluntad, el deseo de Dios, no es un deseo así, un anhelo benevolente, sino que es la palabra que se utiliza para hablar de Dios como su propósito, su decisión. Acá entonces, Dios no solamente, Cristo no está diciendo que el Padre expresó un deseo benevolente, sino que aquí Cristo está hablando del decreto de Dios, sus propósitos. El Padre no va a permitir que ninguno de sus hijos perezca. Job 23:13 dice, pero si Él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios no va a permitir que sus hijos perezcan. La palabra aquí no es el deseo del Padre que está en los cielos que se pierda uno de sus hijos. Esa palabra perder significa destrucción. Es lo que dice, la misma palabra se utiliza en el capítulo 10, versículo 28, cuando el Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, que el Señor no va a permitir que nada destruya a las ovejas de Él. En Mateo 16:25 también se usa la misma palabra y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese perder, esa destrucción significa en el infierno eterno. Es más, Dios entonces está comprometido, no se van a perder ninguna de las ovejas de Dios, porque el Padre, por su relación con el Padre, Dios Todopoderoso, no permitirá que las ovejas de Dios sean destruidas. Hermano, esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. La salvación es de Dios y lo que Él salva, Él guarda. Y gloria a Dios que sea así, cierto, porque si fuera por nosotros, ya estuviéramos perdidos otra vez. Así que la iglesia es un lugar. ¿Por qué la iglesia? Debe ser un lugar de amor, donde los pequeños, los creyentes, no son despreciados, donde no estamos en competencia para que nos reconozcan, ni mucho menos de usar a nadie como peldaño para abusar de él o aprovecharse de él, porque según este texto, Cristo lo manda, los ángeles de Dios nos protegen, Cristo los busca y el Padre los cuida. Es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pertenecer al pueblo de Dios es un gran privilegio, hermanos. Hacerse miembro de la iglesia local es un gran privilegio,
por pura gracia que el Señor nos buscó a los que se habían perdido. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él por su gracia nos ha rescatado. Y aquí nos ha dado un mandato y nos ha dado 3 razones para cumplir ese mandato. Custodiados por los ángeles, buscados por el Hijo, protegidos por el Padre. ¿Quiénes? Lo hemos dicho una y otra vez. A los que se han hecho como niños, a los que estaban perdidos y han reconocido que necesitan al Salvador. Si tú no eres como niño, si tú crees que no estás perdido, si eres tan arrogante y prepotente para pensar de forma en cuanto a tu relación con Dios, que no tienes de qué preocuparte, bueno, estas promesas y estos mandatos que hemos hablado hoy obviamente no se aplican a ti. Pero ¿para quiénes son estas bendiciones? Para aquellos que han venido a Cristo y como niños pequeños, humildes, que han reconocido su perdición y que han sido salvados por pura gracia. Han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Si eres uno de esos, o te sientes perdido, muerto espiritualmente, tienes la humildad de un niño, de la vulnerabilidad, Cristo dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y puedes ser parte de este pueblo especial, de la iglesia de Cristo, para ser custodiado por ángeles, buscado por el Hijo y guardados, protegidos por el Padre. Amén. Gracias, Señor, porque nos enseñas en este texto este gran privilegio que tenemos como tu pueblo. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos a vivir en comunidad unos con otros, por mandarnos este mandato y darnos estas 3 razones para obedecer. Señor, que tu iglesia refleje esa gloria y ese brillo del poder del Evangelio mientras estamos acá en la eternidad, en este lado de la eternidad. Que sea glorificado nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.